Los economistas no sabemos si reír o llorar, pero de eso vamos a hablar más adelante con nuestro invitado del día de hoy, Jaibanjo NG Cortiña, que es economista y dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Ustedes gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, independientemente del lugar donde usted esté. Puede, por supuesto, vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Vamos a dar la buena noche a nuestro querido compañero José Armando Polanco, porque tenemos que entrar en materia. Este es el tema de hoy. Buenas noches, Yanesi, y buenas noches y buena suerte a todos nuestros radios oyentes y a todas las personas que nos siguen a través de CDN por sus diferentes plataformas. Yo ayer fui a pelarme rápido. ¿Y qué pasó en la peluquería? Pero el barbero quería cobrarme la reforma, parece que él no sabía nada. ¿Que la habían retirado? Sí. ¿Él aumentó los precios ya? Él había aumentado los precios, maldito. Santo Padre. ¿Y cuánto el aumento? ¿Fue significativo? Me cobran 300 pesos casi. ¿Y cuánto era antes de la reforma? Antes de la reforma. Bueno, señores, vamos a entrar en materia. Aquí tenemos a Jaibanjo NG Cortiña. Ustedes saben que es un economista muy reconocido, que lo hemos invitado en el marco de todo este debate que se ha generado económico de la reforma fiscal. Así que vamos a agradecer que nos haya aceptado la invitación y no hay un momento más oportuno que este. Así es. Gracias, Yanesi y José, por darme esta oportunidad de estar por lo menos con un poquito de buena suerte ahora, ¿no? Porque al no tener reforma de por medio, tal vez la suerte nos está acompañando a partir de ahora. Ya. Por lo menos vamos a tener un diciembre menos estresante. Por lo menos el presidente acaba de informar que ellos no tienen en agenda someter otro proyecto de reforma. Buena noticia. No es para menos porque los números de las encuestas que ellos aplicaron le indicaba un escenario muy tétrico para ellos. Pero de desaprobación total. La pregunta que todo el mundo se hace ahora, ¿y ahora qué? Es la respuesta que ellos deben dar, pero yo puedo construirle una. Sí, por favor. Pero antes de entrar a eso, discúlpame, bueno. José Armando, hoy los efectos del anuncio del retiro del proyecto de reforma. Bloomberg ha dicho que bajó la calificación de los bonos. Nos gustaría que usted pueda explicar a nuestros oyentes en qué consiste esto, qué es lo que eso significa, porque el tema económico es muy técnico, necesitamos ayudar a la población a entenderlo. Mire, la economía se nutre de dos fuentes, de las fuentes concretas, objetivas, que son, digamos, los números, y la parte cualitativa, que son las expectativas. Cuando estamos hablando de instrumentos financieros, como son los bonos soberanos, estamos hablando del mercado de capitales. Y los mercados de capitales son muy sensibles a las expectativas. Es verdad que inciden en variables económicas concretas, digamos, cuando en Estados Unidos el desempleo aumenta, pues eso entra en pánico los mercados financieros de allá, tanto el bancario como el de valor. Y es una variable concreta. En el caso de la República Dominicana, ante el anuncio del presidente Abinader de retirar la propuesta de reforma que ellos pensaban aprobar en el Congreso de la República y que iba a entrar en vigencia a partir del 1 de enero, le envió una señal a los inversionistas, tantos personales como institucionales, de los mercados internacionales, y nosotros tenemos bonos soberanos en los mercados internacionales a distintos plazos y a distintas plazas. Bueno, pues los tenedores de esos bonos y las agencias calificadoras de riesgo que asesoran a sus bonistas o al mercado, entendieron que las expectativas que se habían creado los mercados positivas en torno a la posibilidad de aprobarla, porque como el gobierno tiene una mayoría significativa en el Congreso, pues se daba por un hecho que eso podía ocurrir. Al acontecer lo contrario, y la población hizo sinergia y generó toda una avalancha de oposición y de rechazo, de desaprobación a esta propuesta, entonces le dobló el pulso, le tumbó el pulso al presidente de la República, y los mercados interpretan eso como un revés para las finanzas públicas. Y lo interpretan porque asocian
de que el gobierno, que estaba acariciando unos 122 mil millones de pesos en ingresos fiscales, a partir del año 2025 ya no lo va a tener. Y por lo tanto, entonces, los agentes del mercado lo que dicen, bueno, entonces va a entrar en dificultad, porque o va a operar con más déficit fiscal, o va a hacer más emisión monetaria, y las nuevas emisiones de bonos soberanos, digamos, para el año 25, tendrán que hacerse de una manera más costosa, ante el hecho de que el mercado iba a percibir una situación delicada de la finanza pública dominicana. Eso es la percepción. Sin embargo, si a mí me hubiera tocado, digamos, conversar con los inversionistas del mercado internacional de capitales, yo le hubiera dicho, no hay que tener pánico. Esa reforma en nada iba a impactar a las finanzas públicas dominicanas, en términos de mejorarla me refiero. Porque el gobierno dominicano preparó un presupuesto, el del año 2025, que está en el Congreso de la República, se dio a conocer y está colgado en la web. Ese presupuesto, que todavía es una formulación, no ha sido aprobado, pero lo van a aprobar, establece que hay un 3% de déficit fiscal como porcentaje del PIB. Con la reforma, ese es el presupuesto sin la reforma, el que está cursando en el Congreso. Con la reforma, el déficit fiscal también iba a ser de un 3%. Por lo tanto, yo le hubiera dicho y le diría a los mercados, a los inversionistas, no entren en pánico, no hay razón para tener mayor preocupación, al menos en lo inmediato, en términos de que las finanzas públicas vayan a degradarse ante la decisión del presidente de retirar la propuesta. ¿Y por qué entonces lo interpreta así el mercado Bloomberg, en el caso de Bloomberg? Bueno, porque tal vez creen que están manejando la retórica, el relato que construyó el gobierno de que el gobierno necesitaba de esta reforma para bajar la deuda. Al bajar la deuda iba a ser una reacción, una respuesta a reducir el déficit fiscal. Ese es el relato. Por eso que yo digo que dato mata relato. Porque entonces el dato dice que tanto del presupuesto del 2025 como de la propia reforma, que el déficit fiscal iba a ser de 3%. Entonces, los inversionistas, los mercados, compraron más el relato, de ahí el tema de percepción, construyeron su percepción a partir de las motivaciones, de los argumentos que había expresado el gobierno dominicano para que la sociedad dominicana, los sectores productivos, los consumidores, en general la sociedad, comprara la idea del proyecto de reforma fiscal. Pero en términos reales de lo que es la salud de la finanza pública dominicana, sin reforma, el déficit fiscal para el año 2025 iba a ser de 3%. Y con reforma también iba a ser de un 3%. Entonces, ¿qué significa eso realmente? Esa que baja en la calificación. Si usted lo pudiera decir como en un término así bien. Y agregarle a eso que dice Yanice, que sean 2.6 centavos. La gente dirá, eso es insignificante, pero desde el punto de vista macro, me gustaría que nos lo defina. Bueno, 2.6 centavos, pero dólares. Es dólares, no claro. Pesos, ¿no? Entonces claro, obviamente. Claro. Claro, naturalmente, porque usted sabe que cuando usted emite un bono, digamos, $1, para ponerlo más sencillo, ¿no? Exacto. $1, no lo hay, pero para que se entienda más coloquialmente, sí. Bueno, pues son 100 centavos de dólar. Correcto. Cuando usted lo coloca, vale eso. ¿Qué pasa? Si la economía alcanza, digamos, el grado de inversión, si la economía crece y los indicadores fiscales mejoran sustantivamente, la inversión extranjera comienza a llegar en forma masiva a ese país emisor de ese bono de $1, ¿qué va a pasar con el precio de ese dólar que va a subir? Y ya no va a costar $1, sino tal vez 1.10, 1.5, 1.15, bueno, lo que diga el mercado en ese momento. Correcto. Estoy hablando hipotéticamente. Pues también pasa lo contrario. Si el mercado lo que le está enviando de señal a los tenedores del bono de $1, que la economía va a entrar en un proceso de degradación, especialmente en sus finanzas públicas, porque es el gobierno que emite, en este caso no está emitiendo el Banco Central, sino el gobierno dominicano, los bonos soberanos, pues eso es que a futuro hay mucha posibilidad de que entre en dificultades para honrar los compromisos de pago, lo que se le llama honrar el servicio de la deuda pública, que aunque no está a la vista en el corto plazo, los mercados pudieran decir, bueno, es que el gobierno va a entrar en dificultad financiera, probablemente va a entrar en default o en cesación de pago
o va a tener que emitir más deuda, y al emitir más deuda va a tener que sacrificar más el presupuesto, destinando más recursos a pago de intereses y de capital, y entonces cae en un círculo vicioso que la señal no es positiva para el mercado, y entonces ahí ese bono de $1, en vez de subir cuando la economía crece, baja, digamos, en este caso 2.6 centavos de dólar, porque la perspectiva que tienen los agentes económicos en los mercados internacionales, tenedores de esos bonos, le pierden valor. Y entonces en el mercado secundario, en vez de venderlo en $1 o en 1.10, si la economía hubiera estado buena en cuanto a expectativa, entonces no, pero como yo te voy a comprar eso en 1.10 o en 1.5, si ahí lo que le acaban de rechazar la reforma y el gobierno está en dificultades financieras. La gente entiende que no hay cuarto para pagar. Los inversionistas, los del mercado secundario dirían, bueno, yo te lo puedo comprar, pero ni en 105 ni en 100, yo te lo compro en menos, porque las expectativas son negativas. Y ahí viene el tema de que ha bajado 2.6 centavos de dólar. Pero déjeme decirle, aunque tal vez esto no se oye a nivel internacional, claro que sí, o no sí, tiene impacto en los mercados internacionales, es lo que me refiero. Bien. Pero voy a ofrecer esta opinión. Colombia pasó exactamente la misma situación cuando quisieron con el presidente Santos y luego con Petro introducir una reforma fiscal muy parecida a la dominicana, muy parecida, de carácter regresivo. ¿Será que los asesores son los mismos? Yo vi unos colombianos que andaban por aquí. No tengo noticia de eso. Habría que preguntarle al ministro de Hacienda, ¿no?, que es el principal responsable de su formulación y presentación. Y en Colombia pasó exactamente lo mismo, una reforma parecida, regresiva, afectando a la gran mayoría. La población se lanzó a la calle. Allá hubo situaciones todavía más tensas, ¿no?, porque hubo hasta muertos. Sí, hubo ¿no?, manifestaciones violentas. Violentas, y hubo fallecidos, penosamente. Entonces los mercados allá hicieron lo propio. Los bonos de Colombia se degradaron. Luego, cuando reintrodujeron una reforma ya de carácter progresivo, no regresivo, entonces fue aprobada y los bonos volvieron a situarse más o menos en la expectativa que tenían. Y eso que en el caso de Colombia ellos tienen el grado de inversión, que es de triple B. Nosotros no tenemos el grado de inversión, nosotros somos doble B, que son la nomenclatura que se usa a nivel de la firma calificadora de riesgo. Volviendo un poquito a la pregunta inicial, se retiró el paquete, el proyecto por lo menos. La pregunta ahora es qué hacer, cómo el gobierno va a buscar esos recursos para cumplir con lo que se había propuesto de construir obras de infraestructura vial. Se hablaba también para contratar policías, que era uno de los puntos también iniciales, que era contratar 20,000 policías más, equiparlo y todo eso. Incluso se presentó la nueva policía, el uniforme y todo eso. ¿De dónde va a salir ese dinero ahora? Muchos apuestan a enfrentar la evasión fiscal. Mira, el gobierno está enredado ahora mismo, porque ellos le contaron un relato al país de que necesitaban la reforma porque necesitaban recursos ante el hecho de que tenían que cubrir más necesidades y había que aumentar la inversión pública. Lo dice el documento de la reforma, casi textualmente lo estoy repitiendo. Entonces, ante esa narrativa, ya no tenemos reforma. Entonces, ¿qué otra narrativa, qué otro relato puede contarle al gobierno, el gobierno al país, para no crear expectativas negativas en los agentes económicos ya locales? No estoy hablando del plano internacional. Me traslado al patio, a los inversionistas locales. ¿Qué narrativa le cuento? Porque bueno, decía que necesitaba la reforma para reducir el déficit. Ya dije que no se iba a reducir, que iba a tener un efecto neutro. Pues ahora yo tengo que contarle la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Bueno, aquí se lo traje. Este documento, bueno, aquí no se ve, ¿no? Sí, se ve, muéstrelo. Mire, aquí lo puedo mostrar. Vamos a poner el documento, por favor. Este es un documento que no es mío, sino del gobierno. Simple y llanamente yo lo único que hice fue bajarlo y traerlo. Si ya lo hicieron una fijación, ok. Bueno, pues ese documento dice resultado global del gobierno central 2025-2028. ¿Usted lo puede ver? ¿Usted lo puede ver, José? 2025-2028. Eso es sin reforma. Este documento ellos lo prepararon como su plan de acción
de mediano plazo, 2025-2028. ¿Quién lo preparó? ¿El El Ministerio de gobierno. Hacienda? Sí, ¿Pero el Hacienda? Ministerio de Hacienda. Ok. Y está colgado, está subido a su web. Ujú. Desde junio. Y la reforma la sometieron hace apenas 10 días, más o menos, ¿no? ¿Y qué dice el gobierno? Que durante los próximos 4 años, 2025 al 2028, iba a gastar una cantidad y le iba a ingresar una cantidad que le iba a permitir operar sin ninguna dificultad, incluso bajando el déficit fiscal de cara al 2028. Para el año 2025, ahí es tu respuesta, José, el gobierno tenía programado gastar 1.2 billones en números redondos. Con la reforma iba a gastar 1.3 billones en números redondos. Perdón, le iban a ingresar, Ajá. Pero, a su vez, sin la reforma, el gobierno va a gastar, ahora con el presupuesto actual, casi 1.5 billones y con la reforma iba a gastar 1.6 billones. En consecuencia, el gobierno se preparó para manejar las finanzas públicas dominicanas, para manejar el presupuesto de la nación de cara a los próximos 4 años sin ningún tipo de trauma. Porque, como mostré en el ¿Y cuadro... para qué eran los recursos entonces? Si no va a tener traumas sin los recursos nuevos. Si no Bueno, es 120 millones. Porque ahí viene un componente de vanidad. Pero déjeme terminar la idea del cuadro. Entonces, ¿qué resulta? Cualquiera piensa que el gobierno necesitaba la reforma, porque ellos lo dijeron, necesitaba la reforma en forma obligada para bajar el déficit. Pues mire, este otro cuadro, que también es del gobierno, Ajá, por favor. que es la continuación del primero que mostré. Ajá. Entonces, este cuadro dice, desde el año 2025 al 2028, que en el año 2025, lo puede ver ahí, el déficit para el año 2025 iba a ser de 3.1. Efectivamente va a ser de 3.1. Ajá. Y para el año 2028 de 2.1. Sin reforma. Sin reforma. Y mire cómo va bajando, 3.10, 2.8, 2.4 y 2.1. Es el escenario de mediano plazo. Entonces yo digo, sostengo y repito aquí, que la reforma fiscal era y es innecesaria. Ante el hecho de que ellos construyeron un escenario sin reforma que perfectamente puede manejarse a nivel de los ingresos, puede manejarse a nivel de los gastos con los ingresos que van a disponer y reducir el déficit. Y si reduce el déficit, entonces en forma, también de derivada, va a reducir la presión de la deuda. Y también le traje otro cuadro, en este caso un gráfico, lo pueden ver aquí, también del gobierno. Esto no lo hice yo, es un cuadro hermoso, un gráfico hermoso, que dice que en el año 2024 la presión de la deuda es 46.6 del PIB. Ajá. Y para el año 2028 será de 45.4, es decir, menor, 1 punto porcentual Bueno, menor. pero ¿cuál es la justificación de la reforma entonces? Eso es lo que ellos, por eso digo que están enredados en su propio discurso. Es decir, ellos habían planteado la necesidad de la deuda de la reforma, cuando realmente no la necesitan. Lo que ellos andaban buscando era agenciarse más recursos para gastar más. Porque para este presupuesto del año 2025 han consignado apenas el 12% para gasto de inversión. Como porcentaje del gasto total, 12%. Cuando del 2024 hacia allá, hacia atrás, exceptuando la pandemia, que un año que todo el mundo lo puede entender, y ciertamente hay que entenderlo, el país gastaba en gastos de capital, o sea, en inversión pública, 14, 15, 13.5, 16% en los últimos años. Pues ahora para el 2025 gastaría 12%. Ya. Entonces, eso significa que el gobierno va a aportar menos a la dinamización económica. Yo estimo, y lo voy a decir en este medio de tanta importancia, yo estimo que unos de los efectos negativos que tendrá el retiro de la reforma es que las expectativas de los agentes económicos dominicanos se van a reducir.
Y al reducirse las expectativas positivas, al reducirse las expectativas, ¿qué va a pasar? Se va a reducir la inversión. Probablemente agentes económicos van a tratar de anclarse en moneda fuerte, es decir, en dólar, y pudiera haber mayor presión en el tipo de cambio. Y paralelamente, como el gobierno ya no tendrá reforma, los agentes económicos podrán pensar, porque lo pensaron ya los agentes económicos internacionales y degradaron el valor de los bonos. Aquí pudiera darse también lo propio y los agentes económicos pensar que el déficit fiscal va a aumentar porque el gobierno no tiene reforma, porque algunos le creyeron el relato de que la reforma era para bajar el déficit, y ya demostré aquí que no, que sin reforma ellos habían contemplado bajarlo a 2.2% de cara al 2028 cuando está en 3.1. Entonces, eso pudiera ser que la tasa de interés aumente, porque aumentaría la inflación. Y ante las expectativas negativas de inflación, el Banco Central iba a tener que subir su tasa monetaria. ¿Y qué iba a tener eso? Un efecto negativo. ¿O qué puede tener, perdón, es lo más propio? ¿Qué puede tener esto? ¿Qué impacto puede tener? Bueno, que la economía se contraiga. Pero dentro... Entonces estamos de regreso en Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del rincón del planeta donde usted esté, puede entrar en contacto con nosotros a través de cdnradio.com.do. Vamos a seguir conversando con Jaibanjo NG, que hoy nos acompaña para compartir su análisis, su lectura del contexto económico tras el retiro del proyecto de reforma fiscal. José Armando Polanco tenía una pregunta. Sí, gracias, Yanis. Se preguntaba qué parte de lo que se pensaba recaudar con el proyecto de modernización fiscal, que era la palabra, iba a ser destinado a obras y viales, de construcción de obras viales. Y, por ejemplo, como el tren de Santo Domingo, creo que el de Santiago también está medio veremos. Yo espero que el de los Alcarrizos me termine en mi metro. Pero entonces, ¿de dónde van a salir esos recursos ahora? También se hablaba de aumentar la tarjeta a las personas del plan de Supérate. Se habló también hasta de un aumento salarial. O sea, ¿de dónde van a salir todos esos recursos ahora? Mire, yo creo que de modernización, esta propuesta ya retirada, aunque no se ha hecho formalmente, ¿no? Lo único que tiene el nombre del Partido Revolucionario Moderno, que es modernización. Sí, que es el nombre del partido de gobierno. Partido Revolucionario Moderno, modernización fiscal. Pero de modernización, ¿qué tiene? Nada. Porque solamente en el siglo XVII hubo modernización de impuestos. ¿Y por qué hubo modernización de impuestos en aquella ocasión, hace tantos siglos ya? 4 siglos. Que, porque antes se pagaban los impuestos en especies, es decir, en productos. Exacto. Y pasó a partir de entonces, siglo XVII, a pagarse en efectivo o en dinero, porque en ese entonces no había cheque, ¿no? ni ningún otro tipo de dinero. Para ese entonces pudiéramos hablar de modernización de la tributación, pero ahora se iba a seguir pagando exactamente bajo la misma modalidad, solo que con más recursos, sacándole 26,000 pesos, no menos de 26,000 pesos a cada ciudadano anual de sus bolsillos. ¿Cómo el gobierno puede resolver el problema de cumplir con los proyectos de inversión que están en curso y otro que el presidente anunció en su toma de posesión? ¿Y qué dice la primera dama que no lo van a poder hacer? Ella misma lo dijo, hay que tomarle la palabra. Y yo le agrego algo más. Está barajada. Ella dice que no, que eso, el tren y eso no va. Y yo le agrego algo más. Con el mismo equipo económico es poco lo nuevo que puede hacerse. Porque ese equipo económico llegó a su tope de competencia. Espera, a ver si le entiendo. Con el mismo equipo económico. Es poco lo nuevo. Hay que cambiarlo. Es poco lo nuevo que se puede hacer porque llegaron a su límite de competencia. Lo mejor que ellos podían dar fue la propuesta de reforma fiscal. Y el país entero la rechazó y todo el mundo es testigo de eso, al punto que el presidente lo anunció y lo admitió, que él ponía sus oídos en todo el país y solamente escuchaba a viva voz, ¿no?,
no a la reforma fiscal. Entonces, si en un nivel de competencia lo más que tú puedes entregar al equipo económico es esa reforma y el país te la rechaza, pues Hay que cambiarlo. nada nuevo puede pasar. Para que haya algo nuevo, el gobierno tendrá que hacer los ajustes que entienda. Incluyendo cambiar al ministro. Bueno, por supuesto, porque el equipo económico que lo formula la propuesta, yo no creo que el ministro de Salud Pública tuviera que ver nada con eso, ni el de Obras Públicas, porque ellos no es su competencia, no es que no sean inteligentes, sino que no es su competencia, es el equipo económico. Entonces el equipo económico llegó a su límite de competencia al formular una propuesta que no era la aspiración, primero no se la pidió el país. El pueblo no se la pidió. Y segundo, tampoco cumplió con la más mínima expectativa de la población dominicana. Pero esto no estaba pendiente desde la Estrategia Nacional de Desarrollo. Son dos cosas distintas. Esa era mi pregunta. Porque usted dice... Perdón, No, mi termina amor, la fórmula, era para enriquecer lo que tú estabas planteando. Porque el economista ha planteado un escenario que aquí no se necesita reforma fiscal. Entonces, ¿para qué planteamos eso en la Estrategia Nacional de Desarrollo? Porque fíjate, en la Estrategia Nacional de Desarrollo se habla de pacto fiscal. Primero habla de los pactos, del pacto eléctrico, del pacto fiscal y de un tercer pacto que creo que es el laboral. Entonces, supedita la reforma fiscal a un pacto fiscal, pero a su vez la reforma fiscal la supedita a una reforma en el sector eléctrico, que como usted sabe, es una de las causas del déficit fiscal. No digo la única, pero una de las causas, y tiene un peso importante. Entonces, y además también la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece una serie de precondiciones para que se pueda hacer una reforma fiscal, algunas de las cuales se han cumplido, como por ejemplo esto de la Ley de responsabilidad fiscal, que yo creo que es un paso de avance que ha dado el gobierno en esa dirección, de ponerle un tope al endeudamiento, de ponerle un tope al gasto público. Pero luego el resto de las cosas no se han cumplido, de ahí que es distinto. ¿A qué sector? Fíjate, el gobierno preparó una reforma fiscal a espalda del pueblo, a espalda de los sectores productivos. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Y qué pasó con los sectores productivos que también le dieron la espalda al gobierno cuando tuvo la oportunidad? De ahí que esta reforma fiscal no fue consensuada, en su origen me refiero, en su formulación, sino que el gobierno se enteró cuando hicieron la presentación. De ahí que en el pacto fiscal es distinto, porque en el pacto fiscal... ¿El gobierno o el pueblo se enteró? ¿O los empresarios? No, el país entero. Exacto. Porque nos enteramos todos por igual, porque fue en el encuentro semanal que hace el presidente de la República. Es decir que el sector bancario se enteró a la misma hora que usted, José, como comunicador, se enteró. Y Iván Joe como economista y Yanesi como comunicadora. Nos enteramos todos a la misma hora y el mismo día. No tuvimos el privilegio de tener información, digamos, previa y información privilegiada, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, no estamos hablando de una reforma fiscal consensuada, que el pacto fiscal que habla la Estrategia Nacional de Desarrollo invita y convoca a hacerlo a través del Consejo Económico Social. Por lo tanto, son dos escenarios distintos. ¿Qué parte? Y yo le agregaría, José, aún lo dijera la ley tal cual como lo hicieron ahora, las cosas cambian. Si en su oportunidad 2012 se promulgó esa ley, pero hoy 12 años después el país entiende que no, pues es lo que entiende el país, no lo que entiende una ley que tal vez no midió las cosas que iban a pasar en el 2024. Ya se retiró, aunque el presidente lo anunció el sábado, pero todavía sigue el proyecto en el Congreso. Analizando a fondo, ¿qué parte era salvable de ese proyecto de reforma fiscal? Yo identifiqué alrededor de 35 mil millones de pesos. ¿Eran salvables? De los 122. De los 122 mil millones, exacto, ¿no? Y iban a provenir, digo iban porque ya no podemos hablar de la reforma fiscal en presente, sino en pasado. Iban a provenir de el desmonte o la eliminación del anticipo para la pequeña y mediana empresa. Yo creo que son una aspiración que tiene la sociedad. La colocación de impuestos a las bebidas alcohólicas, yo creo que la gran mayoría no se opondría. Tal vez un pequeño sector, que son los productores de ron, que pudieran oponerse. Yo hubiera revisado también el tema de la que en inicio la saludo
pero en el fondo hubiese provocado ajuste el impuesto a las bebidas azucaradas. Porque es verdad que usted le hace un favor al país, a la salud del país, haciendo, ¿no?, que el país consuma menos azúcar cada vez más. Pero ¿qué pasa? También no es que no vamos a comer azúcar, ¿no? Pero también, usted sabe los miles de dominicanos que se desayunan con un refresco rojo y un pan. ¿Usted no lo ha visto? En los campos, muchos de los que trabajan en construcción, sí, les gusta en los campos y en las construcciones. Pero ¿cuántos niños no van a la escuela y lo que se llevan un juguito que es más azúcar que otra cosa, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente de bajos recursos. Sí, de muy ¿no? bajos recursos. Usted iba a afectar a esos sectores. Es verdad que lo iba a ayudar con el tema salud, pero ellos no iban a poder tener el efecto de sustitución. Porque, digamos, uno clase media hacia arriba se puede mover de una bebida azucarada a una bebida totalmente natural. Sí. Podía darse ese caso, dependiendo del nivel de ingreso de la persona. Pero la clase media baja hacia abajo, ¿no?, hasta los sectores del quintil 1, no iban a tener posibilidad de desplazarse. Simple y llanamente iban a tener que acudir a la reduflación. Es decir, como el precio iba a aumentar por un 18% de ITEVI, iba a tener que reducir la cantidad y la calidad de lo que consume. Ha sostenido el exministro de Hacienda, Daniel Toribio, que el gobierno está sumergido en lo que él ha definido como un esquema Ponzi, ¿verdad? De estos que se han vuelto tan populares, donde la gente empieza a dar dinero pensando que va a ganar y que lo gasta, bueno, esa dinámica. Me gustaría que usted pueda explicar eso, si lo considera así, y qué tan peligroso es eso para la economía. Mire, yo creo que el amigo y compañero Daniel utilizó eso como una figura explicativa. Porque si vamos a ser estrictos, no es un esquema Ponzi. Porque el esquema Ponzi, empezando, es ilegal. Y la reforma no iba a ser ilegal. Iba a ser legal. No, hablo de que el gobierno, por ejemplo, ha tomado dinero es que también lo y lo gasta. Está bien, pero más o menos es la figura, pero el concepto, ¿a qué se refiere? Que anticipó ingresos fiscales. Sí. Anticipó, pero no lo hizo de manera ilegal. Usted puede decir que pudo haberle hecho mejor, ¿no? Pero ilegal totalmente no lo es. Y además, no engañó a nadie. Es decir, no engañó a los empresarios, no le está volviendo a cobrar. En los esquemas Ponzi sí, usted engaña a la gente. Le vende un mundo, crea una base piramidal en la que cada vez que entra más gente, más cerca está esa gente que entra de último como tonto útil, porque termina entonces perdiendo. Pero eso es una estafa deliberada. Esa es la diferencia. En este caso, los impuestos anticipados que pagó el sector privado, que le adelantó el sector privado, o préstamos que tomó el gobierno a la banca a través de los impuestos anticipados, y ellos no le llamaron préstamos, sino impuestos anticipados, sí, claro. Aunque yo lo hubiera llamado más préstamos. Son como un adelantico. Un adelanto. Algo, a ver, sí, claro. Yo creo que Daniel lo que sí tiene razón es en la preocupación que muestra de que el gobierno, al tener ahora menos posibilidades de ingreso porque adelantó impuestos en el pasado reciente, y ahora para el futuro cercano, 2025, 2026, ya no podrá contar con eso. Esa preocupación es muy válida de parte de Daniel en llamar a la atención hacia ese hecho, y él explica que esa sería una de las razones que llevó al gobierno a presentar una reforma fiscal. Yo soy de lo que pienso que el intento de reforma fiscal tenía un carácter más vanidoso. Es decir, el gobierno le vendieron la idea al presidente de la República y él la compró, de que, presidente, ya usted se va en el 2028, un buen legado que usted puede dejarle al país es que usted va a alcanzar, va a lograr, mejor dicho, que el país, la economía dominicana, alcance el grado de inversión, y lo va a tener como un activo, ¿no?, como una impronta. Y de ahí el esfuerzo de ello construir el relato de que el déficit fiscal iba a bajar y que el endeudamiento público también iba a bajar. Y los datos del propio gobierno, por eso que yo he dicho más de una vez, los datos matan relatos.
y escribí hoy que los datos mataron el relato del gobierno respecto a la reforma fiscal. Alejón, No, tenemos que ir a una pausa para las 45, sí. Bueno, vimos que los empresarios incluso aceptaban que era necesaria la reforma. A pesar que todo el mundo la quería afuera, la rechazaba, pero muchos sectores dijeron que sí, que era necesaria. No como los evangélicos que dicen Exacto. que sí, que para los otros también. Para que los otros, ya pero, lo quitaron. pero ellos fueron a negociar lo de ellos primero y la reforma es necesaria. Sin embargo, todo eso que se hizo, ¿era necesario sacarla del Congreso o se pudo haber modificado dentro del Congreso con todas las sugerencias que se hicieron? O sea, ¿se pudo haber modificado sin la necesidad de sacarla? Mira, ¿O era obligatorio sacarla? Yo creo que la mejor decisión fue detenerla, el anuncio que se hizo, porque esa reforma, casi desde la A hasta la Z, no tenía sentido. Era una reforma de carácter progresiva. Alrededor del 70% le iba a pagar la gran mayoría de la población dominicana. En consecuencia iba a ser regresiva. Y de ahí que si el cuestionamiento era tan severo de parte de la población, no había forma de hacer ajustes ahí parchos. Pero además también yo creo que la población entendió que el gobierno podía seguir operando, gastando lo que gasta sin tener que castigarlo con más impuestos. Aunque la clase media básicamente fue la que se manifestó. No, hubo manifestaciones de todo, porque mire, si usted entra a Facebook, ¿quién maneja Facebook? Son los pobres. La clase media maneja Instagram y Twitter o X. Y ¿cómo se los llama? Los cacerolazos. Sí, pero también en los barrios se escucharon cacerolazos. Es verdad que fue más en clase media, porque usted sabe que la clase media consume más información y tiene más capacidad de análisis también. Por ejemplo, nosotros tres estamos hablando aquí, probablemente una persona profesional de clase media puede entendernos perfectamente, pero tal vez en los barrios ni caso nos están haciendo. Pero fíjate, ¿cuál es la grandeza de la reacción de una población en los niveles bajos? Que no tiene que articular un discurso, sino que su propia realidad material lo lleva a formar su discurso. Y de ahí que el dato mata relato. El dato de los pobres que va a comprar más caro y que va a tener menos dinero, no necesita más explicación, yo no te quiero. Con Jaibajo NG, economista que nos ha distinguido hoy con su presencia aquí para poder analizar el contexto económico tras el anuncio de que se va a retirar el proyecto de reforma fiscal que había concitado un rechazo total en la población y los distintos sectores. Me gustaría que usted pueda explicar un tema que ha venido preocupando y que ha sido abordado por diferentes sectores, tanto de oposición como de gobierno, que es la situación de la deuda. El tema de los préstamos para seguir sosteniendo la economía, porque una de las explicaciones incluso que daba el gobierno era que no podían seguir tomando prestado para mantener la economía. Bueno, yo creo que es una preocupación no solo del gobierno, sino también del país. El endeudamiento, aunque no es pecaminoso, cuando este es intenso, cuando este se destina a gasto corriente, pues obviamente termina siendo pecaminoso. En el caso de nosotros, ya parte del de las nuevas deudas se están destinando desde hace unos años a gasto corriente, lo que implica que no está generando la capacidad de pago futura que pudiéramos tener a través de inversiones públicas con esos préstamos. Este gobierno, en lo que va de su gestión del primer periodo y de estos meses, aproximadamente unos 20.000 millones de dólares ha tomado prestado, una cifra respetable, para como preocuparse. Ellos le han dicho al país a través de la propuesta de presupuesto del 2025 que el endeudamiento lo van a bajar de 46.6% a 45% del 2025 al 2028. Tomémosle la palabra, dato mata relato. Si ellos están en capacidad de hacer eso, quiere decir que ellos se van a endeudar menos, porque si la deuda baja, si la presión de la deuda baja es porque se van a endeudar menos. Pero además también ellos han dicho que van a ser respetuosos de la ley de responsabilidad fiscal que aprobaron
que es una buena ley en cuanto a que le pone algún freno a el gasto público, un poco alegre que se hacía cuando no había una ley de responsabilidad fiscal. De manera que vamos a ser positivos con ellos, vamos a comprarle su discurso, vamos a esperar que el tiempo transcurra, especialmente el 2025, porque ya en el 2024 ya está concluyendo y ellos están ejecutando un presupuesto más o menos de conformidad con lo que ellos se habían planteado. Yo espero que en el presupuesto del año 2025, que todavía no lo dice, porque ese nivel de desagregación no está en la pieza que mandaron al Congreso, que los 11,000 millones de pesos que tienen destinado en este año 2024 a publicidad no se repita, como tampoco se repita, o creo que sí que se va a repetir conforme, si lo aprueban tal cual lo enviaron, un aumento en la partida de sueldos y salarios, que yo he cuantificado. Pero eso no se podrá hacer ahora, dicen ellos, porque no van a poder ejecutar. En el presupuesto del 2025 está contemplado, sin reforma, un aumento de esa partida en alrededor de 28,000 millones de pesos, que es una cifra importante. Tan importante que supera los 22,000 millones de pesos que la reforma fiscal estaba reservando para ser transferido al Banco Central. Y será más del doble de lo que tenía contemplado destinar en la reforma para el gasto en salud pública, que era alrededor de 11,000 millones de pesos. Señor Levango, al político, la pregunta: ¿cómo afecta esto la imagen del PRM y del presidente? El retiro del proyecto de reforma fiscal. Desde el punto de vista político. Le tomo la palabra al vocero del gobierno, al señor Homero, que dijo que en las mediciones que ellos hicieron en los días, la semana pasada, hicieron creo que 3 mediciones, y que los números, aunque no lo ofreció, eran severos en contra del gobierno, de desaprobación total. Con el anuncio del retiro, yo dije ahorita que el gobierno está enredado en su discurso que decía que necesitaba una reforma para poder gastar más. Ahora, entonces, al no tener reforma y vaya a gastar, la gente va a pensar, pues está gastando con déficit, y eso podría generar expectativas inflacionarias y de otro tipo, de presión al tipo de cambio, como dije originalmente. Ahora el gobierno está en la obligación, desde la perspectiva de ellos, de reconquistar las simpatías perdidas. Y no creo que tal vez la puedan lograr, porque el presidente ya dijo que no va a aspirar, y además acaban de hacer una modificación constitucional en la que ellos dicen que pusieron un verdadero candado para no reelegirse. El presidente tiene 4 años para subir la imagen del PRM. Pero fíjese que ninguno de los que dicen que son presidenciables se atrevió a opinar. Y la población es inteligente, la población lleva nota de eso, dice, pero ellos ninguno salieron a defendernos nosotros. Cuando el país entero estaba diciendo no a la reforma, ellos no decían nada, esos aspirantes o esos presidenciables, ¿no? Ahora dice que apoyan al gobierno con el retiro de la reforma. Claro, ahora es más cómodo, pero yo no lo leí, no sé ustedes que trabajan en medios y monitorean estos temas más que yo, y yo creo que al pueblo ser inteligente le pasa factura. Las expectativas de su partido, que está sumergido en un congreso ahora. Muy buena, porque estamos cumpliendo el cronograma de trabajo que nos hemos dado. En mi caso particular, yo formo parte de la mesa temática de política económica, soy el coordinador. Son más de 2 docenas de mesas temáticas que abordan los diferentes temas, que va a darle el perfil de un verdadero partido, porque recuérdense que apenas nosotros cumplimos 5 años y estuvimos construyendo y estamos construyendo el partido. Si ese cronograma se cumple tal cual lo tenemos establecido, para junio del año que viene tendremos ya a una fuerza del pueblo con toda su dirigencia elegida,
con el voto de las bases del partido, tendremos ya definido todo lo que sería la política, la postura de la política fiscal, los estatutos, el tema de la finanza, el tema de la relación partido-sociedad, el tema de la relación partido-iglesias, en fin, todo lo que es la parte conceptual, la parte teórica que le define, ¿no? la parte doctrinal de la fuerza del pueblo. Bueno, vamos a agradecer a Jaivan Joy. Si José Armando no tiene otra preguntita, que nos queda un minutito. Entonces, su reflexión final con relación al contexto económico, no hay que preocuparse. Bueno, el gobierno tiene el desafío de desmontar las grandes expectativas negativas que tenía y que probablemente aún todavía tienen los dominicanos, y que para poder lograr probablemente no podrá hacerlo con el mismo equipo que el país entendió que lo iba a meter en un verdadero problema.